tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de 24 Minutos en la Historia. De verdad que estamos muy contentos de que nos acompañe un día más en este recorrido por la historia. Y yo estoy muy contento de que esté Ana con nosotros. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, también. Muchas gracias, Fer. También muy contento. Mi Álvaro, ¿cómo estamos hoy? Comimos muchas roscas, Oh, nos sí. invitaron a muchos Eso. lugares y fuimos muy felices, aunque el señor esté a dieta, Sí. en mí no ha pasado todavía. Todavía no. ¿Cómo Muy estás, mi contento con este frío, disfrutando un buen café. Saludos a los amigos del Marino y a los Lizárraga de La Paz particularmente. Correcto. Es que yo tengo que decirles que Así se el día agradece. de hoy el café nos lo pone Café El Marino. Entonces, pues muchas gracias por el cafecito. Y nos lo mandaron desde Mazatlán. De meramente Mazatlán. Muy bien. Gracias. De veras, Está muy gracias, porque es que miren, el café siempre se agradece más en la Y aquí mañana, somos muy cafeteros. al principio Uy, del año, uy, pero uy. con este frío, Bueno, doblemente. vamos a empezar hoy nuestro recorrido por la historia, porque un día como hoy, en 1324, muere Marco Polo. Muere, fíjate, a los 69 años. Que era Avanzadísimo. murió muy longevo. Sí, muy longevo, muy porque longevo. en esa época, y además con todo lo que hizo Marco Polo. Y fíjate, A los 40 llegas. Fíjate. y cuenta la leyenda que en el momento de su muerte pronunció su última frase, que dijo, es una leyenda, ¿no? Pues dice, no conté ni la mitad de lo que vi, porque si lo cuento no me habrían creído. Y de por sí contó unas historias fabulosas, maravillosas, ¿no? Es Bueno. que Marco Polo lo que hace, y piensen que iban a pie. A pie. Que además... O sea, Bueno, la ¿De ruta de la Venecia? seda van a pie, en camello y En lo- en lo que se les atravesara. También había ruta de la seda por el Océano Índico. Pero he estado leyendo últimamente porque aquí hablamos de efemérides y de la historia clásica, ahora sí que como nos la enseñaron, pero de muchas de estas cosas hay mucho hallazgo reciente. Y por comparación de escritos anteriores, se sabe hoy que una parte de lo que se le atribuye a Marco Polo, o Marco Polo lo oyó y nomás lo transcribió y se le olvidó decir que él no lo vio, o alguien más lo citó a él porque es igual que Confucio, o sea, está probado así que si una persona naciera hoy para decir todo lo que se dice en China que dijo Confucio tendría que vivir 1000 años, o sea, es una atribución del folclore, ¿no? A alguien es conocido, se le atribuye todo lo que tenga que ver con eso. Pues claro que la figura histórica de Marco Polo, pues digo, existió, sus escritos sobre todo influyeron mucho en la historia, sí, pero no todo lo que escribió es del todo cierto. Es no todo correcto, le pero constaba. lo que sí es también un hecho es sus viajes fueron sus viajes. Sí, Ya por ahí yo coincido contigo. Ay, ya le metes la fantasía, le metes el que yo oí que dijeron que a veces como otra siempre historia. pasa, ¿no? Y Pero- además nadie vino contigo para decirte no no es es cierto. cierto. Ahora, Pero fíjate, oigan, pero si algo les parece que no es cierto, nos hemos equivocado, o Pónganle tienen ahí. un comentario aquí, por favor. en nuestro número de WhatsApp, porque de verdad nos da mucho gusto que nos escriba. Si nos escribe a nuestro WhatsApp, le mandamos por ahí algo de el material secreto de los 24 Sí, minutos. por ejemplo, hablando de sus viajes, fueron sus viajes. Ah, Pero como pasa mucho en las crónicas, hay cosas que puedes creer, pero sus viejas fueron sus viejas. Fíjate que Síganos allí. Así empiezan los OnlyFans. hay un hecho de Marco Los- Polo que sí está comprobado, que él tuvo lo que hoy vendría a ser como la primera tarjeta de crédito del mundo. Ujú, Sí, sí. porque el entonces emperador de Kublai China Khan. le dio un documento Kublai que Khan. vendría a ser algo así como una tarjeta de crédito que decía, de hecho está exhibida en un museo esta tarjeta de crédito que dice, todo aquel cargo que haga el señor Marco Polo Ujú. sí, yo lo va a pago. ser pagado por mí Ujú. y le corto la cabeza al que no le dé crédito. Sí. Eso sí nos dicen las tarjetas de hoy. Era, Pero fue, de hecho, como Era una tarjeta de implícito. crédito, Ujú. la sí, primera tarjeta pero de fíjate lo que crédito significa, precisamente lo que decías ahorita de cómo era la ruta de la seda. El emperador te da un documento que explícitamente dice, los caballos de tu casa son del Señor. O sea, lo que él necesite es lo que yo quiero.
Exacto, y no O sea, había para dónde hacerse. esa era la de veras, la American Express No. Latino. No, olvídate, la Black, la madre de Super todos, Black. ¿no? Y es curioso porque además tenía efecto extendido. O sea, la persona entendía esto, o sea, digo, pásale y ahí están mis hijas. Y, Eso sí. y además en lugares donde ya no se extendía realmente el control político directo, o sea, en Samarcanda, el reino griego, la Bactriana, o sea, las partes intermedias de la ruta que ya no controlaban los mongoles desde entonces, o que ya estaban en disputa, o sea, De todas de maneras, Kublai eran Khan, malos. ¿no? Es como hace rato que platicábamos fuera de cámaras, como si tú traes una tarjetita de Bill Gates y forma de realmente comprobarlo y dices, si el señor te pide algo, dáselo, Pues sí. que no le das. Bueno, vámonos a 1642, porque en 1642, otro día como hoy, muere Galileo Galilei, este físico y astrónomo italiano Ujú. que propició la revolución científica durante la época del Renacimiento. Él muere, ¿te parecía que murió grande Marco Polo? Él murió a los 77 años. Ujú. Aunque Claro que son años posteriores y Galileo Galilei Sí. no era un explorador. Sí, Pero no es que el andaba en otro caminos llenos de asaltantes. sí. Pero fíjate que incluso hay una... No es exacto si murió a los 77 o a los 78 años, Ujú. porque en Florencia en ese entonces el año comenzaba el 25 de marzo, Ujú. no el 1 de enero, Porque era la Asunción de Cristo. la asunción de Cristo. Y entonces ahí corría el año, ¿no? Ya luego vino el ajuste calendario, póngale 77 o 78 años, muere Galileo Galilei. Y justo ayer hablamos de sus lunas que descubrió de Júpiter, ¿no? Y eso me hizo recordar nada más que ya no hubo tiempo de comentarlo ayer. Hay un libro muy interesante que son las cartas de Galileo a su hija. Su hija fue una mujer inteligentísima. Hay quien dice, de hecho, que muchas, y sí, en su correspondencia así se ve, que por ejemplo, con ella es que él está discutiendo esta cuestión de, todo el tiempo han dicho esto es así, pero nosotros vemos, y si era por cálculos matemáticos, no solo por observación, que no puede ser así, o sea, o sea, el universo no gira alrededor de la Tierra, punto, y lo que estamos viendo es esto, pero ella le ayuda a entender, porque imagínense, nosotros ya tenemos un modelo real porque ya lo han visto, todos hasta lo hicimos en la primaria con pelotas de lo que Unicel, le haya claro. tocado, ¿no? De Unicel o lo que les haya De tocado. esponja. ¿Ya había? Nosotros éramos de esponja. ¿Estás esperando que dijera algo el de esponja? ¿Sí? Digo, si a alguien le tocó de piedra, pónganle ahí, por favor. Lo queremos conocer y hasta, a lo mejor hasta lo entrevistamos. Pero bueno, el caso es que nosotros ya tenemos un modelo mental, pero imagínense, Sí, concebirlo. o sea, los números no me dan, entonces, ¿cómo si es? Pues la observación dice esto, estas cosas entran, salen, se ven así, así. Entonces, ahí en la correspondencia con su hija, él, y es algo también muy, muy de la historia, y de hecho así es como él presenta esto, para que la Inquisición no lo censure de entrada. Lo presenta como un diálogo imaginario entre personajes. Bueno, partes de esos diálogos están en la correspondencia con su hija. Bueno, Y sin no sé, embargo se mueve. y sin Sin embargo embargo se se mueve. mueve. Que Y es es cuando lo cierto llevan a que lo juicio. llevan a juicio. Lo llevan a juicio. Y lo de co- hecho, y lo el condenan. juicio no lo condenan. No lo condenan. No recuerdo bien cuál es el fallo por el cual no lo pueden como condenar, ¿no? Sí. Finalmente él como medio dicen que se medio retracta y dice, ok, sí, vale, sí. Está bien, Quieren como- que la como Tierra ustedes siga digan. Sí, siendo el plana centro sigue y- siendo ajá. plana, no importa. Y por eso está como este refrán de, y Sí, sin sí, embargo que es se muy mueve, ¿no? bonito. Que se supone que sale él del juicio y bajando las escalinatas lo dice, ¿no? Sí, Y que, sin que en embargo realidad se mueve. tampoco fue algo tan así, y no lo recuerdo muy bien, pero por cierto, estamos todos como de pinta, porque nuestra historiadora oficial anda haciendo historia ahí en el Chepe, ya nos contará quién es, los fotos muy padres. Entonces ella es la que nos podría aquí corregir la pauta, pero como yo lo recuerdo, porque hubo Ludovico Sforza, uno de los Médicis, y el mismo Papa estaban medio del lado de Galileo. Una cosa buena que tenía él es buenas relaciones públicas, y en realidad no lo querían condenar, pero la Inquisición y era o sí o no, y si sí, entonces es condena. Sí, sí, no había Entonces, medias. lo que le dieron fue como una salida elegante y procesal, diríamos, no, o sea, lo que sería hoy en día un subterfugio legal para que él se retractara oficialmente, pero sin tener, porque finalmente lo que hubiera sido la real censura es meter su obra al, ¿cómo se llama el índice del Vaticano? Ah,
censurar la obra. Y, Sí. y eso también se ve en la Que correspondencia aquí con su hija. lo que hay que hacer es recordarle un poco a nuestro auditorio, entre todos, cuál era el debate. El debate en el fondo no era si la Tierra se movía o no, el debate era un debate teológico que Sí. decía que el centro de la creación de Dios Era la es, Tierra. es el hombre, El hombre. por lo tanto la Tierra. Y en ese sentido, teológicamente, todo giraba en torno a la creación de Dios, que es Exacto. el hombre y su Sí, planeta. Y que la única Pues no. forma de analizar todo lo demás era la de Santo Tomás de Aquino. O sea, la única forma de ciencia que la Iglesia admitía era la que seguía estas reglas. Y una base esencial de esta era precisamente el que la Tierra era el centro del universo. Venía de, Vamos a seguir hablando Ptolomeo, de ¿no? ciencia, si Muy les bien. parece. Hablemos de ciencia. Vamos a dar un salto hasta 1856. Ujú. En California, en los Estados Unidos, el doctor John Bettrich descubre algo que es el bórax. ¿Qué es el bórax? No tengo idea. Pero Ana, espero que tú sí sepas, porque El si no bórax estamos en un es problema. una sal. Es una sal. Es una sal. Ok. O sea, en realidad es la conjunción de dos elementos que hacen esta precipitación en forma de sales, ¿no? Ok. Como el cloruro de sodio, que es la sal que comemos comúnmente. El cloro, por un lado, no haces cristales y el sodio por el otro no, pero Se si los juntan y hacen conjuntas, eso. haces una sal. Y el bórax es una conjunción de sodio con... Ay, ahorita me acuerdo cuál es el otro elemento. Y se forman estas sales que son muy útiles para pues diferentes reacciones químicas, incluso se usan... A ver si le tiro como atínele. ¿Es bromuro de sodio el Bromuro de bórax? sodio. Sí. Ah, Y hay Ya sé, talco. ¿Y para qué talco. sirve el bórax? Hay... Fíjate, hay talco con bórax. Ah, o sea, pero ¿para qué sirve el bórax? Es un Pero corrosivo, se también puede se usar usaba para para limpieza limpieza, industrial, exacto, sí. se usa para limpieza, se usa... No, lo usaron las abuelitas antes de que se dieran cuenta de hecho, que se estaba, o sea, la igual... ¿De lejía veras? tenía bórax, ¿no? Sí. Sí, Sí. Sí, nomás se les pelaban las manos y... La lejía era terrible, ¿no? Terrible. La lejía es un... Bueno, Y pues había bien, te bien, voy entonces, a lavar bueno, la boca con lejía. Ah, sí. sí. Bueno, Vámonos a 1914, porque en 1914 hay otro suceso en la ciencia que es consecuencia también de algo que hemos venido aquí platicando en otros programas. En Londres, en el Middlesex de Londres, se comienza a utilizar el radio para tratar el cáncer. el cáncer. Y ahí empieza entonces la radioterapia. La radioterapia, exactamente. Es esta manera de atacar estas células descontroladas de tu cuerpo, ¿no? Porque en realidad el cáncer es eso, células que su comando es reproducirse, ¿no? O sea, quedan en este como loop de debemos reproducirnos y van haciendo pues estos tumores, ¿no? Y una manera de atacarlas es justo con estas emisiones de radio, ¿no? Que se sigue usando. Se sigue ¿no? usando, ¿no? Que en un principio además matan todo. Todo, en realidad matan todo. Te matan a ti. O sea, matan células incluido que el no que están lo en porta. esa programación de Sí, sí, autorreplicación, sino son las células normales, digamos, de tu cuerpo, pero también se ven afectadas. Pero fíjate qué Por eso la curioso, gente porque... tiene como muchas reacciones, perdón, Ajá, no, como sí. de vómito, o sea, porque en realidad estás pues afectando a todo. Sí, estás atacando a tu Y organismo. justamente a eso quería yo llegar, porque fíjate, estamos hablando de 1914. Se dan cuenta ya del poder del radio, de la De la radiación, radiación. para destruir células. En este caso quieren destruir células cancerígenas, pero Cancerígenas. como dice Fer, pues en el camino se Claro. llevan lo que hay. Y me llama la atención porque no es sino hasta después de o a finales de la Segunda Guerra Mundial, 54, 56, que se desarrolla la bomba atómica, lo que hemos aquí platicado muchas veces, el proyecto Manhattan y todo esto. Y estoy en el 45, perdóname, y estoy pensando, por ejemplo, lo poco preparados que iban los científicos con respecto a la radiación a ver las detonaciones nucleares. Nucleares. O sea, iban, hay fotografías en las que Con hay traje. científicos que van Y con su traje batecito, batita. y lo único que se ponían era como bloqueador solar. Y Pero ya sabían de y esto. unos gogles, y unas gafas. Y unas gafas de soldar, además. Sí, ¿no? de ultravioleta. Y Madame Curie ya había perdido había- las manos. ¿Qué, ya qué- había qué tenido- tarde aprendieron Y a está- incorporar eso, ¿no? Y su ataúd es un sarcófago de plomo para que no La de salga Marie nada. Curie. La de- Para que... Para que toda la radiación que está en su cuerpo no salga. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Es que estaba... Antes la enterraban con cemento y claramente salía.
Ah, entonces Tiene un- Marie Curie tiene un sarcófago, bueno, tiene un ataúd de plomo. Plomo, para que no salga la radiación Ay, no de su sabía. cuerpo. Sí. O sarcófago. sea, se sabían muchas cosas, pero a la vez... Como que no las apuntaba, porque yo no puedo entender a la comunidad científica diciendo, a ver, espérame, vas a detonar una bomba nuclear, pero ya viste lo que le pasó a Marie Curie, ¿no sería bueno que se cuidaran un poco más? Como que que No, tardaron mucho como en... que decían, la distancia nos ayuda. Pues sí, Sí. pero luego no. Pero lo de los sarcófagos, algo que un día lo platicaremos, en la tumba de Napoleón, él tiene 7 sarcófagos. O sea, ¿Napoleón? Wow. Sí, si tú vas a los Sí, Inválidos no, es una y ves cosota. la tumba de mármol, sí, en el tú te mausoleo de imaginas Napoleón. que está abierto y que nada más No, lo es pusieron una ahí en cosota. una mortaja. No, tiene uno de madera y uno de bronce y uno ¿Y de... por qué? De hecho se ve como un Desconozco arca. por qué. Si A ver, alguien a ver, sabe, no. aquí nos ayúdame. comenta, por O favor. sea, Sí, 7. pero es una Sí. cosota. Bueno, vamos. Es gigantesco y es por eso, porque él era además un hombre Sí, sí, debe ser. no de talla muy Sí, grande. eso no debe ser No, un pero tema. es una cosa gigantesca, digo, no. Bueno, vamos a seguir porque en 1918, vamos a dar un salto hasta 1918, el presidente estadounidense Woodrow Wilson presenta los llamados 14 puntos de Wilson, pues, ¿de quién más? Una declaración de principios para alcanzar la paz tras el final de la Primera Guerra Mundial, que digo, está por demás decirlo que no tuvo mucho éxito. Entre ellos planteaba el libre comercio, el fin de la diplomacia secreta, que esto es algo bien interesante, Sí, los pactos y la secretos. creación de la Sociedad de Naciones, que también es muy interesante porque al final Estados Unidos nunca llega a ser parte de la Sociedad de Naciones porque se opone el Congreso, porque dice, no, ¿y por qué van a venir otros países a decirnos qué hacer? No. De hecho, y nunca entró a la Sociedad de Naciones. uno de los factores clave que contribuyó a que el Congreso rechazara esto fue la fiebre que llamaron española, pero que se sabe hoy en día que empezó en Estados Unidos, precisamente por las poblaciones que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe haber generado en las trincheras. Y entonces eso estaba ya generando un pánico y además también desde ese momento y antes, mucho antes de la crisis económica, el incumplimiento de deudas de guerra que hizo que una gran parte de la opinión de Estados Unidos y su Congreso dijera, no, nosotros no queremos nada que ver con Europa, esa es su bronca, y veían a Europa como Bueno, pero decadente, Pero como la gente Sociedad problemática, de Naciones, funcionó en Europa realmente, solo entre bueno, ellos. no llegó ni siquiera a funcionar como tal, o sea, ahí estuvo, pero el argumento principal era justamente el que Estados Unidos no se iba a supeditar a ningún tipo de mandamiento internacional. Hasta la fecha, a pesar de que es miembro de las Naciones Unidas, miembro fundador de las Naciones Unidas. Y con derecho a voto. Y con derecho a veto. Ujú. Pero no es, por ejemplo, miembro de la Corte Interamericana de Justicia ni de la Corte Internacional Penal, porque dicen, no, ningún país puede venir a decirle a Estados Unidos qué hacer. Sí. Y ahora que andan diciendo que hasta quieren recuperar Panamá, vete a saber, ¿no? Oigan, nada más una cosa, los pactos secretos. La diplomacia secreta fue algo que estuvo muy extendido en finales del siglo antepasado y principios del presente, que era, los países negociaban en secreto alianzas militares, pero que no daban a conocer a nadie. Entonces, haz de cuenta, Inglaterra y Francia tenían una alianza secreta. Y si yo iba y le pegaba a Inglaterra, también venía Francia Claro, contra mí. porque en ese momento Francia decía, yo tengo aquí un pacto secreto que dice que si alguien toca a Francia, yo le entro. Entonces, esto, que fue algo muy socorrido en la diplomacia mundial, fue proscrito con la entrada en vigor de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas hoy, como la conocemos, una de las primeras cosas que proscribe es la diplomacia secreta. Es decir, todo pacto entre dos países que no sea público para el resto Queda invalidado a partir de ese momento. queda invalidado, y nosotros vamos a ser como que eso no es válido. No puede haber pactos secretos. Y eso sigue hasta el momento funcionando. Entonces era una buena idea algunos de los puntos. Wilson era un tipo muy La interesante. Primera Guerra Mundial es consecuencia, o sea, el asesinato de un príncipe heredero en Sarajevo lleva todo un efecto dominó, que es una guerra europea que se vuelve global. Es precisamente eso, por eso que dice, no puede haber pactos, porque si yo no sé que tú ya juraste defender aquí a este país y yo lo ataco, yo no sé que me estoy metiendo contigo. Exacto. Me estoy poniendo en riesgo a todos. Necesitamos el escenario completo, ¿no? Entonces, eso fue, y también hay que decirlo,
Estados Unidos no entra a la Liga de las Naciones y no quiere entrar a Naciones Unidas. Se requiere un enorme esfuerzo y ceder muchas cosas de parte de los países, entre ellos el Consejo de Seguridad. Nueva York. ¿No? Pues, y una de esas, por eso hay 2 sedes de Naciones Unidas, una en Ginebra, que esa era como histórica. país neutral, ahí iba a estar. Pero él dijo, no, o está en mi país o no está. No. Y entonces hay otra sede. Los en Nueva suizos York. y su neutralidad para quedarse bueno, con eso es el otra oro cosa. del mundo. Sí, esa es otra increíble, cosa. ¿no? Pero bueno. Esa es otra cosa. Vamos a hacer una pausa. Sírvase un cafecito el marino, nosotros nos vamos a servir uno ahorita, pero cuando regresemos vamos a hablar de cosas muy interesantes. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, del Chavo del Ocho? ¿Por qué el Chavo del Ocho era el Chavo del Ocho? Le platicamos un poco de la televisión mexicana regresando. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en 24 minutos en la historia, en este viaje por acontecimientos, anécdotas, a veces hasta ocurrencias, pero así es esto de platicar la historia con los amigos. Y yo le quiero invitar a que nos marquen nuestro número de WhatsApp, que está aquí. Aquí, exacto. Márquenos para que hagamos una comunidad, para que intercambiemos opiniones, háganos saber en WhatsApp lo que usted quiere. Nosotros, le tengo que decir, este es un programa grabado, no los hacemos en vivo, pero vamos a ir integrando los comentarios que nos vaya haciendo. No podemos darle respuestas en este momento porque estamos grabando el programa, pero vamos a ir incorporando sus comentarios, se lo aseguro. Así que aquí está nuestro número de WhatsApp. No deje de hacernos saber qué opina de 24 minutos en la historia. Antes de irnos al corte, platicábamos del Chavo del Ocho. En realidad, de lo que queríamos platicarle es que un día como hoy, pero de 1973, Telesistema Mexicano se fusiona con algo que entonces se llamaba Televisión Independiente de México. Y así se crea lo que hasta hoy es pues, una gran empresa, que es Grupo Televisa, ¿no? Bueno, esta fusión fue muy importante porque pues, realmente fue durante muchos años pues, la única televisión que tuvimos. Sí. Por ahí estuvo siempre, por supuesto, Canal 11 del Politécnico Nacional, Canal 13. con una barra infantil posterior. maravillosa. Increíble, sí. Es posterior. Toda Sí. esta barra infantil que en su momento tuvo Sí. el Politécnico Nacional con el 11 fue maravillosa. Estuvo Imevisión, que pues, nunca compitió mucho, la verdad. Mira, no. fue Canal 13 antes de que fuera Imevisión, y yo creo que a mediados de los 70s y ayudó a que precisamente no fuera un monopolio, porque la fusión de las dos televisoras con presencia nacional en Sí, la creación claro. de Televisa, o sea que solo hubiera una empresa comercial de televisión en México, ninguna realmente pública, y Canal 13, que era así pública, gracias No, bueno, a ella conocimos... Canal 13 era privada. Sí, privada. Canal luego 13 se era hace de Imevisión. Grupo Monterrey. Ciertamente, sí. Cuando Grupo Monterrey, Lozada y todos tienen un enfrentamiento político muy fuerte con Luis Echeverría, Con Echeverría. él Les expropia el canal y hace Imevisión. Así es. Pero el proyecto era que, como tú bien dices, Álvaro, ante el surgimiento hegemónico de Televisa por la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Mexicana, que surge Televisa, surge la opción de Sí, de Canal 13, Canal 13 que era Era- del grupo regiomontano. Pero cuando lo pierde, se vuelve un canal del gobierno. estatal, que es Estatal. Imevisión, Y de hecho, Instituto Mexicano o sea, de la Radio y la explico, Televisión. pero en los 70s, Canal 13 en México hace una alianza con PBS en Estados Unidos, que es el sistema público allá de difusión, y gracias a eso conocimos los Plaza Sésamo, Claro. que pronto se empieza a producir ahí. Sí. Entonces, esa es una ganancia. Y fíjate, de un sistema a otro. Y además, muchas otras series, algunas no tuvieron tanto impacto, pero la suma de todos ellas sí hacía un contrapeso a la cultura, vamos a decir, televisa tan predominante. Y les digo todo eso porque yo soy uno de los que no veía El Chavo del Ocho, pero sí veía, por ejemplo, Simba el León y otras
clásicos de la literatura infantil que hacían animados como el de Cabot Crane y eso. Tenían contenidos muy interesantes para niños y ahí debutaron los Simpson todavía como televisión pública. Y es una de las razones por las que lo compran, vamos, es uno de los activos cuando la privatizan, que ya viene de Fox y que es comercial y son los Simpson y empiezan allí. Entonces sí tuvo su... En defensa de Canal 3 Univisión, saludos a todo el mundo por ahí que de hecho... Y un reconocimiento muy especial al Instituto Politécnico Nacional. El 11 hizo... El 11 ha hecho, hizo y sigue haciendo muchísimo por la cultura. Vean Canal 11, magnífico. Pero después de vernos a nosotros. Sí, no le cambien. Y fíjate qué interesante, porque el Canal 11, no surge como un proyecto en el Politécnico de hacer televisión. No, ni carrera de comunicación. Surge justamente para entrenar a la gente. técnicamente probar cámaras, probar transmisores, o sea, era una cuestión meramente técnica. Luego dijeron, bueno, a ver, pues ya tenemos un estudio, estamos jugando con las cámaras, con las luces, con los transmisores. Así nació. Yo siempre pensé que había sido una idea de hacer una televisión cultural, educativa. No. Lo pensé. Fíjate que incluso el origen es que estos primeros laboratorios de televisión los patrocinó Televisa. Dijo, bueno, es que sí necesito saber cómo arreglar las cámaras, porque imagínate, en el inicio de la televisión, pues se descomponía una cámara y había que mandarla a no sé qué lugar de Estados Unidos a que te la repararan. Bueno, en defensa y así del capitalismo, ¿no? La primera generación de muchas industrias suele ser de pioneros técnicos, ¿no? O sea, Eastman, Kodak, Edison, RCA, el Canal 5 por eso es XHGC por González Camarena, que pionero de la televisión a color. Entonces los empresarios tienen que saber. Que fíjate, te voy a decir, hay un respeto por el técnico que permea todas las decisiones. Y fíjate, hay cosas que ¿cuánto tiempo nos queda, María? 5 minutos. Bueno, tenemos un montón de tiempo. Hay algo que poca gente sabe. González Camarena desarrolla, un ingeniero mexicano desarrolla uno de los prototipos de televisión a color. Sí, un método. No es el que prevalece comercialmente. No. Es el de la RCA el que permanece. Sí. Pero, fíjate cómo es. Encuentran tan estable su modelo que las cámaras que se utilizaron en toda la carrera espacial, en la fase de Apolo de la carrera espacial, son bajo la supervisión de González Camarena. O sea, esa cámara que trajo la imagen de Neil Armstrong bajando a la luna, si eso sucedió algún día, fue con una cámara que fue hecha bajo la supervisión de González Camarena. Fíjate que es una familia, es una familia de gente talentosísima. Si van al Palacio de las Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México, hay unos murales extraordinarios en la planta alta y son de González Camarena, no el de la televisión, creo que es su hermano. Ah, sí. Sí. Ah, mira. Y son magníficos, están al lado de Tamayo y demás. González Camarena era un extraordinario exponente de los murales mexicanos. Bueno, y nada más para un poco explicar por qué antes de irnos al corte yo le decía si usted veía el Chavo del 8, porque no hemos hablado del Chavo del 8. Nada. En realidad no se trata del Chavo del 8. El Chavo del 8 era parte de Televisión Independiente. Okay. Cuando se fusionan y hacen Televisa, el Chavo, que no se llamaba el Chavo del 8, se lo llevan a Televisa y entonces pasa a ser el Chavo del 8, un poco para referenciar que era del otro canal, pero que sí está Era aquí, el canal 8, ¿no? que hoy es el canal 9, porque luego hubo una reasignación de números para que no chocaran, y por eso cuando se lo llevan del 8 al 2, es el Chavo del 8. Exacto. Para que no se confundiera la audiencia, no que se fueran a ir a otro canal, porque no había otro Sí, canal. a ver, había el 2, el 4, el 5, Ajá. el 9, Y el 8. el 11 y el 13. Y Pero eso ya además es para el pasaba una 80. cosa muy especial que ahora los jóvenes ya no conocen. La televisión a las 11, 12 de la noche se acababa. Teníamos claro. Las barras de Adiós, colores. barras de color y se Claro. acabó y ya no Ruido había blanco. más. Creo que el primero que lo empezó a alargar un poco fue Imevisión,
no sé si Imevisión o Canal 13, iba una hora más o daba Puede un ser. programa más. Sí. Y entonces tenía una barra de programación De hecho- que el otro no tenía. Y de pronto lo pusieron 24 horas. Pónganle ahí, corríjanme, pero tengo la idea de que fue Nostalgia con Saldaña lo que fue alargando los horarios en fines de semana. Puede ser, porque duraba 1000 horas. No, O sea- a mí 5 minutos se me hacían eternos. A mi mamá y a mi abuelita les encantaba, pero sí. Bueno, vamos a... Nostalgia, ¿no? Nos quedan que un par de minutitos. 2 minutos. Pero es que hoy es un día también que vale la pena que platiquemos, porque fíjate que un día como hoy, en el 2016, nuevamente es detenido el Chapo Guzmán, 6 meses después de su fuga del túnel, ¿no? A ver, se va, se viene, dos fugas tuvo el Chapo. Esta fue espectacular, por un túnel, yo recorrí ese túnel, yo de hecho recorrí. ¿Ah, sí? Sí, porque fíjate que me tocó una muy buena suerte, invitaron a toda la prensa a conocer el túnel y nadie me avisó. O sea, la gente de gobernación que está haciendo esto no me avisó. Te puedo imaginar mis jefes, que en ese entonces yo trabajaba para varias televisoras internacionales, hablándome, diciéndome que me querían, que estaban tomando un boleto de avión para venirme a matar. Ajá. Porque no puedes perderte como reportero o una cosa así. Yo hice tal pancho en gobernación que me dijeron, no, perdónanos si fue una equivocación. Y me llevaron a mí solito con mi camarógrafo al túnel y me dijeron, es más, para compensarlo, vamos a dejar que te subas a la moto. Él se fue como en como un carrito, jalado por una moto. Me dijeron, vamos a echar a andar la moto y te vas a sentar en el lugar donde se sentó el Chapo y vas a hacer el mismo recorrido de Almoloya a la casita esa. Y no te invitaron porque mides más de 1.90. No cabías. No, sí cabía, es alto. Es No, alto. es toda una obra de ingeniería. Fantástico. No, ahí quepo perfectamente. En ese túnel Yo pensé que era... No, También, así de arrastrarte. arrastrarte. debe tener por lo manda. menos 1.90 de altura. Y es largo. Y es muy largo, mide kilómetro 200. ¿Cómo haces un túnel para fugarte una prisión de alta seguridad de 1 kilómetro 200 Sin que se den sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie lo diga? Bueno, son de esos Bueno, misterios. Hay que Soltando ver la mucho película del Gran Escape con Steve McQueen. Por lo pronto vamos a agradecerle que haya estado con nosotros. Muchas gracias, nos la pasamos muy bien en este viaje por la historia. Espero que usted también. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Álvaro. Nos vemos en la siguiente. Hay mucho más que platicar de historia. Hasta luego.